Muy buenos días. Este es el video número 182 y los estudios que estamos realizando son entonces basados en la palabra de Dios. Ya hemos avanzado bastante en todo lo que las enseñanzas del Evangelio, y como al comenzar siempre el formato de estos estudios, aquí ahora estamos aquí en la comprensión de la ley o la comprensión de palabras, ¿ya? Y es un estudio, la comprensión de palabras es un estudio aquí de reflexión sobre lo que es la ley, lo que a través de todo el fundamento le enseña a uno a entender cada palabra, cada ley. Y aquí tengo yo la palabra duda, ¿ya? La duda es una ley, y aquí vamos a ver la definición de lo que esto significa. Dice: tener el ánimo perplejo y suspenso entre resoluciones y juicios contradictorios. Dice, sin decidirse por unos o por otros, ¿cierto? Después de dudarlo mucho, aceptó la oferta. O sea, aquí una frase de ejemplo. Dice, desconfiar, sospechar de alguien o algo. Todos dudamos de él. Una frase ahí. Dice, dar poco crédito a una información que se oye. Lo dudo. Aquí dice suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Aquí sale otro poco más aquí sobre la definición, pero para nosotros la duda es aquí la desconfianza. La desconfianza que prima en la persona. Dice, vamos a ver algunas propiedades que tiene esta ley. Dice, tiene la propiedad del miedo. Por lo general, cuando hay duda, ¿cierto? Hay también, en el fondo, también hay miedo a tener que resolver y temor a equivocarse. Dice, tiene la propiedad de la desconfianza. Dice, es un mecanismo de defensa y protección. La duda es un mecanismo que acciona el instinto cuando no tiene los recursos o la información necesaria para poder tomar una decisión. ¿Ya? Porque cuando uno tiene claridad sobre algo, entonces uno puede decidir, y puede decidir con firmeza. Dice, la duda, dice también aquí, conmina a investigar. Una persona que está dudosa de algo, ya aquí lleva o empuja a la persona a tener que investigar, a tener que ver qué tan real es toda la información. Hoy en día, cuando uno recibe una llamada de teléfono de alguien que no se identifica, uno puede investigar el número, ¿verdad? Aquí no quedarse con la duda. Aquí uno puede investigar la información, ¿ya? De algún personaje o de algún negocio, si existe o no existe, que ellos venden por internet y todo. Uno puede hacer una investigación y salir de la duda. No tiene uno que comprar ciegamente por internet. Uno puede asegurarse de que sea verdad, ¿ya? Así que la duda siempre lo lleva a uno a investigar, ¿ya? A saber más. Dice, genera la conducta incierta. ¿Ve? Aquí la duda genera una conducta incierta. Aquí. Y nuevamente, ¿ve? La duda
se produce por falta de información, por falta de recursos, ya que la razón pueda tener, o sea, que la razón carezca, ya, porque el instinto, cuando se presenta un asunto externo, ¿ya?, y la razón está dudando, entonces el instinto le va a enviar la información que tiene solamente. Y si no tiene nada al respecto, ¿ya?, si no tiene nada sobre la prudencia, sobre la investigación, entonces la persona simplemente se queda desconfiada, se queda dudosa, ¿ya? Por eso crea conductas inciertas, esto, la ley de la duda. Dice, y la ley también impide tomar decisiones. La persona se mantiene ambivalente ahí, ya, sin poder decidir, determinar. ¿Ya? Aquí sucede mucho con la palabra de Dios, ya muchas personas no tienen conocimiento, no tienen entendimiento de la ley y todo, y entonces dudan de que esto sea verdad y desconfían, ¿ya? Por eso aquí la palabra de Dios enseña a investigar, enseñan a crear convicciones, convicciones de que está convencida de que sí es verdad, ¿entiendes? Porque lo ve los cambios en su propia persona. Aquí es la mejor manera de investigar algo. Por eso es importante aquí esta ley, ¿ya? De manera que uno no sea aquí, no tenga esa ambivalencia cuando está estudiando, porque uno no puede ir por la vida, ¿cierto?, diciendo, bueno, yo desconfío de esto, así que yo lo rechazo. No, esa no es la manera. Aquí Dios le enseña ahí, ¿ya? Aquí examinarlo todo, examinarlo todo. Aquí le habla a que la razón se tome el trabajo de investigar todas las cosas. Bien, vamos aquí al contenido, entonces veamos en qué consiste esta ley. Dice, la ley es una duda que se ajusta a los parámetros existenciales, diseñada para proteger a las personas, ¿ya?, para no confiar de cosas en las cuales se tienen escasa información, ¿ya? Y uno mira con desconfianza porque no conoce, no sabe, no entiende, ¿ya? Y esa actitud está bien, ¿ya? Pero uno tiene que transformarse en un investigador, en un analista, tiene que transformarse en alguien que busca la verdad, ¿ya?, que va detrás de la información. Y porque de lo contrario, entonces permanecerá encerrado, ahí, encarcelado aquí en el sistema de la distorsión y de la formación del mundo. La persona no tendrá ninguna oportunidad de escapar, porque los miedos lo paralizan, ¿verdad? Por eso también uno tiene que sacarse esos miedos. Y la mejor manera es tener la información, ¿ya?, tener la información y buscar aquí la verdad para uno estar persuadido por la palabra, no por las personas. Por eso que estos estudios se les enseña para que sea la palabra de Dios la que los pueda persuadir, ¿ya?, y no la persona que habla, ¿ya? Por eso aquí dice, la duda está acondicionada a varios factores, ¿ya?, que hacen que ésta exista. Entre estos están los traumas emocionales, las frustraciones amorosas, los miedos, las carencias, la ignorancia y muchas otras causas por las cuales se produce la duda. Y uno tiene que aprender a salir de toda esa condición, ¿ya? Por eso Dios le habla aquí. Tiene que uno salir de la condición en donde todo es desconfianza, todo es duda, todo es incertidumbre, ¿ya?, donde se ve el engaño, la mentira,
Uno tiene que salir de esa condición para poder entonces liberar a la razón de la esclavitud de sus instintos. Dice, pero la ley de la duda pasa también por la inseguridad. ¿Ya? Personas que no confían en nadie y dudan de todo, aunque los hechos estén dados para confiar, aún así el miedo es más fuerte y la razón se somete al dictamen de sus instintos. ¿Ven? Finalmente quedan atrapados ahí porque el miedo puede más en esto. Dice, la duda es un mecanismo de defensa de los instintos, ¿ya? Pero el mecanismo de defensa está dado, ¿ya?, no en forma equivocada por el instinto, ¿ya?, como si fuera verdaderamente a defender a la persona, pero no, la engaña con la información falsa que tiene ahí, distorsionada. Y eso hace lo que produce el miedo aquí. Por eso es un mecanismo que el instinto maneja, por eso el instinto no tiene conciencia, el instinto es solamente un mecanismo que actúa de acuerdo a la información. Dice, y Dios nos enseña a racionalizar nuestras dudas. Ahí sí, Dios nos enseña a que sea la razón la que gobierne, a que sea la razón finalmente la que nos despeje de dudas el camino. Es decir, una base de datos que nos permita despejar nuestras dudas. Dios nos entrega aquí una base de datos verdadera. También la duda es un factor que nos frena en la entrega, ¿ya? La duda demora el crecimiento. La duda hace que uno lo frene en el crecimiento. En vez de uno avanzar en conocimiento y en entendimiento, uno se va quedando. Y uno de los factores por los cuales muchos cristianos quedan botados en el camino es por estas cosas, por las cosas de la duda, de la desconfianza y el miedo que les impide poder avanzar entonces. Dice, la duda demora el crecimiento, por eso es necesario que cada vez que tengamos dudas, ¿ya?, aquí nos apresuremos a solucionarlas. Uno tiene que salir de la duda, uno tiene que procurar siempre no albergar la duda, porque entonces es un estado aquí muy complejo que a uno no le coarta la libertad de movimiento. Una duda a veces es como una bola de nieve, ¿ya? Después es muy difícil volver atrás. Toda duda debe ser investigada inmediatamente. Cuando uno tiene una duda, uno tiene que salir de ella inmediatamente. Porque cuando la duda se apodera de una persona, después le es difícil volver a confiar. Ojalá que algo así no nos esté ocurriendo y que busquemos ayuda a tiempo para corregir la conducta. Dice aquí en Judas 1:22, dice, a algunos que dudan, convencerlo. ¿Qué quiere decir? Edúquenlo en la enseñanza, para que salgan de sus dudas. Si bien la duda es una ley natural, nosotros como cristianos debemos de tomarnos el tiempo necesario para nuestra investigación. Dice, no es un delito tener duda, no es un delito tener que desconfiar de alguien. Y aquí uno se encuentra con mucha gente que se molestan si uno desconfía, ¿sabes? Pero la desconfianza es para nuestra protección. Así que aquí uno tampoco debe de avergonzarse o de tener miedo de decir, bueno, no confío. Uno tiene ese derecho a desconfiar. Dice, es solo que es una ley que produce efectos secundarios. Dicen que una duda es más poderosa que una razón, porque es por el miedo que paraliza. Dice, y esto puede ser verdad en el mundo, que se guía por su intuición, ¿verdad? El mundo que se guía por los instintos. Dice, pero no entre nosotros. Recordemos que el fundamento se centra en el uso de la razón.
¿ya? Y en la investigación, y en el análisis, y en la autonomía, ¿ya? En este camino es muy difícil que una duda sobreviva lo suficiente. Aquí, en este camino, es muy difícil que las dudas sean parte de ello. Aquí uno va despejando. Aquí dice que sobreviva lo suficiente como para derribar todo el trabajo que hemos hecho. Aquí, aquí se trabaja con convicciones, ¿ya? Dice, el tema de la duda para nosotros debe ser el acicate que nos motive a seguir estudiando e investigando, ¿ya? Para evitar caer en la desconfianza. La duda también es algo que retrasa la entrega, así como la incredulidad, ¿ya? Hablando de la entrega, el hecho de uno tener que entregarse, ¿ya? Aquí eso va retrasando, eso va, ahí la persona va muy lenta. Dice, sin embargo, el tema de la duda también tiene su lado extremo, su lado oscuro. Su lado oscuro. Dice, voy a citar un párrafo de la Enciclopedia en Carta en donde se habla de un síntoma que caracteriza a la paranoia. ¿Bien? Veamos, dice, paranoia es un estado mental patológico en el que el paciente sufre delirios, percepciones y creencias sistemáticas y erróneas, desconectadas de la realidad y resistentes al cambio, de los cuales los más comunes y los más conocidos son la persecución y de grandeza, estos delirios de grandeza, ¿verdad? Pero ya esos son trastornos, ¿verdad? Trastornos que nos puede llevar, esos son trastornos extremos, pero parte con estos miedos, con estas dudas, con esta desconfianza, ¿ya? Que se puede, dice aquí, es un trastorno mental en el que el síntoma primordial es la extrema desconfianza hacia los demás, que desconfía de todo, ¿ya? La persona siente esa persecución, como que todo el mundo se confabula para hacerle mal, pero eso ya es un trastorno aquí demasiado distorsionado, trastornos distorsionados. Aquí los sinónimos ya de la duda es fluctuar, vacilar, oscilar, desconfiar, sospechar. Y los antónimos es decidir, inducir, creer, confiar, asegurar. Aquí, y los derivados son dudable, dudar, dudoso, dudosamente, dudábamos. Aquí algunos de ellos, aquí, pero eso es en cuanto a la ley. Entonces nosotros debemos caminar aquí con la convicción, ¿ya? Aquí con la convicción de que estamos en el camino correcto, porque acuérdense, Dios nunca enseña algo y que tengamos que llevarlo por un dogma, o sea, por algo que Él, como Él lo dijo, y entonces nosotros ciegamente tenemos que obedecer. No es así. Dios por eso le entrega a uno la ley de la fe aquí, para que uno vaya comprobando, para que uno vaya adquiriendo confianza, para que uno vaya adquiriendo seguridad, ¿ya? Y vaya entonces poder producir una entrega con confianza hacia su camino. Pero uno puede, aquí perfectamente, uno puede aquí comprobar todo el camino. Aquí no hay ninguna parte en donde Dios lo lleve a uno ciegamente, que finalmente uno diga, bueno, estoy en el camino de Dios, así que tengo que seguirlo. No, aquí la razón tiene que estar consciente, ¿ya? Y tiene que estar convencida, aquí totalmente persuadida por toda la palabra de Dios. Bien, vamos entonces aquí
Vamos a ir aquí estamos en el libro de Efesios, ¿ya? Y estamos en el capítulo 4 y versículo 3, que fue el último que leímos. Aquí habíamos dicho que las solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí, la unidad del Espíritu es aquí, esta es la unidad del Espíritu. Acuérdense que ¿qué dice la ley? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, ¿ya? Y el Espíritu da vida mediante la ley. La ley es la que le provee los elementos que la razón trabajará y los convertirá en vida para el corazón de la persona. ¿Ya? Por eso, ¿qué dice la ley sobre el corazón? Dice la ley sobre toda cosa guardada. ¿Ya? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mana la vida. Aquí son esas dos leyes, una ley para la razón y una ley para el corazón. ¿Ya? Y aquí este espíritu que tiene que producir el vínculo de la paz. Aquí por eso la razón es la que da vida. Le da vida al espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley está muerto si está fuera de la persona. Y la razón está muerta, ¿cierto? está muerta sin el espíritu de la ley. Entonces, al unirse ambas, ¿cierto? La razón, como es la que está consciente, no el mensaje, ¿cierto? Porque el mensaje son solamente palabras aquí. Entonces, este mensaje, la razón empieza a desarrollarlo y le da vida a este mensaje y lo guarda en el corazón mediante la práctica, mediante el análisis, mediante todo lo que ya hemos aprendido, mediante el vocabulario, mediante todo el desarrollo que se necesita para lograr el pleno entendimiento aquí, la razón grande, poderosa. Y eso es lo que aquí la razón debe guardar, este vínculo aquí entre estas dos cosas. Por eso dice un cuerpo, hablando aquí el cuerpo de la persona, y dice un espíritu aquí, ambos juntos en un solo espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hablando, fuisteis llamados en una misma esperanza, por eso la esperanza es parte de la ley de la fe. Y dice, aquí el versículo 5, dice, un Señor, hablando de un mensaje, ¿ya? Una fe, aquí la ley de la fe, un bautismo, el compromiso, se hace de esa manera. ¿Ya? Un Dios, aquí un Dios y Padre, aquí ya hemos visto esto desde el principio, sabemos que al principio estaba Dios y el Verbo, y una vez que Jesucristo viene a la tierra, entonces se convierte Jesucristo en Hijo y Dios se convierte en Padre, para formar esa familia. Por eso dice un Dios y Padre, ¿ya? Y un Padre de todos, dice, el cual es sobre todos, ¿verdad? Porque Él es el que sostiene y sustenta todo, dice, y por todos y en todos. ¿Ves? Aquí la causa principal, finalmente. Ojalá que todos puedan, ¿ya? Pero ya hemos visto que eso es imposible, porque aquí el ser humano no escucha lo que Dios está hablando. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada cual aquí que entró en el camino de Dios se le fue entregada, ¿ya? La misma gracia que se le fue entregado a Jesucristo, la misma gracia. Por lo tanto, también sufre el mismo proceso. Dice, por lo cual dice,
subiendo a lo alto, aquí hablando de Jesucristo, subió a lo alto, dice, y llevó cautiva la cautividad. ¿Ya? Llevó cautiva la cautividad, ¿ve? Llevó aquel, mediante el mensaje, le dejó liberada a la razón. Y ya la cautividad, ya aquí tiene sus días contados, ¿verdad? Ya todo aquello que somete al ser humano a la esclavitud, dice, y dio dones a los hombres. Aquí dio dones a los hombres, aquí una ley universal, ¿ya? Sobre la capacidad, ¿verdad? Pero también dones personales, aquí a cada persona, no a todos, porque a veces dentro de la iglesia, ya, o afuera también, ya en el mundo también, Dios entrega dones, a veces dones de sanidad, a veces dones que permiten aliviar el dolor de otras personas. Aquí hay muchos dones repartidos en el mundo. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es si no también había descendido primero? Había descendido primero a las partes bajas de la tierra. Había descendido, se había convertido en un hombre. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Aquí también fue el mismo. Entonces nuestro Señor Jesús aquí subió ya hacia los cielos, allá donde había estado antes, y él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando aquí de esta nomenclatura o de esta escalafón, ¿verdad? Que el orden administrativo de la iglesia. Dice, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar. Aquí es muy importante esto, porque esta es la labor que la iglesia debería estar cumpliendo. ¿Ya? Pero, como digo, no sé, me declaro ignorante porque no la veo en el mundo, en ninguna parte. Veo la verdadera iglesia que esté trabajando con la ley de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Toda la ley. Dice, a un varón perfecto. A un varón perfecto mediante el trabajo. Dice, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el techo. Esa es la medida. A la medida y a la estatura de la plenitud. Como hemos hablado, aquí es donde se da la plenitud. En el desarrollo racional que la persona debe de trabajar. Que fue el mismo, la misma medida y la misma estatura que alcanzó Jesucristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí con esa desconfianza. ¿Verdad? Aquí para que no seamos niños. Aquí ve en el mundo la ingenuidad, la inocencia, aquí muchas cosas, ¿verdad?, que hacen que la gente se comporte como niños. ¿Ya? Aquí fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Verdad? Aquí cualquiera, alguien que viene y dice esto, allá corren, ¿verdad? Tienen sus grupos de gente que los siguen y todo, sin tener la verdad. La gente confiando ciegamente. Dice, todo viento de doctrina, dice que por estratagema, hablando de las estrategias que se utilizan, ¿ya? De estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Y mucha gente aquí que encuentra una fórmula, ¿verdad?, que les permite ganar dinero, y entonces ahí se quedan. Con eso son reacios a producir cambios, son reacios a tener que guiar a la gente, porque piensan que pueden perder. Puede que la gente que han conseguido reunir, puede que se les vaya, y pierdan finalmente todos los beneficios que eso tiene. Por eso dice, emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo, aquí apartándose de todo eso, dice, sino que siguiendo la verdad, el amor, con la actitud de amor y la verdad, siguiendo esta verdad con la actitud de amor, crezcamos en todo. Aquí este crecimiento permanente que debe de haber, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, porque esa es la estatura, esa es la plenitud, la razón debe de alcanzar la plenitud de su desarrollo. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí es algo que Dios le está dando aquí a todo el conjunto de personas con las cuales Él trabaja aquí, y se van cumpliendo diferentes funciones, dándole diferentes dones, diferentes maneras de desarrollo y de perfección, ¿ya?, para ir edificándose en amor, ¿no? Aquí ir avanzando hacia las metas. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ya no sigan aquí en el mundo. Dice que andan en la vanidad de su mente, que también uno sea partícipe ya de lo que yo llamo aquí, porque esta vida vana, o esta forma de vagar en la mente, ¿ya?, que la razón se convierte aquí en un primero esclavo de los instintos y un vago, aquí un vago que camina en su imaginación, ¿ya?, y que va creando todo tipo de fantasías en la vida, creyendo que la vida es para alcanzar la felicidad, ¿ya?, y que como que la tienen como una meta máxima, ¿ya? Pero es esa la vanidad aquí, lo que se llama aquí esa forma vana y vaga, ¿ya?, de caminar, ¿ya?, por el mundo. Aquí en el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento, estando allá, ¿cierto?, esta forma vaga, esta forma vana, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento, la razón, teniendo oscurecido, que quiere decir sin entendimiento. Viven la vida sin entendimiento. El entendimiento está oscurecido, dice, ajenos de la vida de Dios, viven totalmente ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ignorancia, pero también, como dice, por la dureza de su corazón. Aquí sabemos que solamente la reconciliación, que es la herramienta que Dios dejó para el ser humano, para que éste pudiera entonces sacar las durezas que están ahí, ¿ya?, y formar un corazón, como dice, sensible, ¿ya? Pero aquí es por la ignorancia que hay en ellos, ¿verdad? La persona se ha dejado guiar toda la vida por un sistema de mentira. Dice, las cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿ve?, porque
las durezas del corazón hacen que la persona pierda toda sensibilidad. ¿Ya? Dice, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El ser humano se pervierte en esa condición. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Verdad? Esa no es la enseñanza que nos trae nuestro Señor. Dice, si en verdad le habéis oído. ¿Ve? Aquí, si en verdad le habéis oído, ¿ve? Mediante la fe. ¿Ya? Y habéis sido por Él enseñados. ¿Ve? En eso consiste la predicación del Evangelio. ¿Ve? En que no es uno el que está enseñando. No es yo el que estoy hablando aquí de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Estoy hablando aquí de lo que Dios está entregando, del entendimiento de las Escrituras. ¿Ya? Por eso dice, habéis sido por Él enseñados, ¿ve? Porque Él es el que enseña directamente. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús, ¿ve? Conforme a esta verdad, conforme a esta condición, ¿ya? Conforme al mensaje del Evangelio. Aquí vamos a ir al versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, aquí en cuanto al pasado en donde vivimos, ¿ya? Dice, despojaos del viejo hombre. Aquí cuando dice despojaos del viejo hombre, primero le habla a la razón, que debe estar trabajando continuamente. ¿Ya? Continuamente debe estar trabajando en la limpieza del corazón. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Aquí ya viciado quiere decir que primero no tiene sustento, ¿ya? No tiene una base, no tiene sentido, no tiene un norte definido, ¿ya? Y también quiere decir viciado que está envuelto en un ciclo. Está envuelto en un ciclo y quiere decir que se vuelve a repetir una y otra vez, ¿cierto? La persona queda atrapada ahí en esa condición. Por eso dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves? La razón debe estar continuamente renovándose. ¿Ya? Debe estar continuamente aquí trabajando en la renovación de toda la información que está en el corazón. Por eso hay que hacer todos estos procesos que ya hemos estudiado. Y dice, y vestíos del nuevo hombre. Este es el nuevo hombre, que quiere decir la nueva formación. Hay que vestirse de la nueva formación, creado según Dios. ¿Ve? Creado según Dios en la justicia, aquí hablando de lo que todo esto produce, ¿ya? Y santidad de la verdad. Santidad de la verdad, hablando de todo el mensaje del Evangelio. Dice, por lo cual, desechando la mentira, desechando allá el sistema del mundo, dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí somos miembros los unos de los otros, hablando aquí no puedo seguir viviendo la mentira del mundo, ¿verdad? Y luego también contaminando a mis semejantes con eso. Aquí vamos al versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí un principio importante, porque Dios le da el espacio a uno para que la razón discipline, para que la razón intervenga, para que la razón a veces
hay circunstancias en la vida en la que va a ser necesario a lo mejor aplicar la severidad o aquí la rigidez ya en este aspecto, pero tiene que ser la razón, ¿ya? Pero uno nunca debe salirse de su centro, ¿ya? Que uno debe mantener el equilibrio, uno puede airarse, pero puede seguir siendo la misma persona, ¿ya? Por eso dice no pequéis, que quiere decir que no sostenga uno el enojo durante mucho tiempo. Que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que uno tiene que reconciliarlo, entenderlo, analizarlo, cuestionarlo, ¿cierto? Llevarlo a todo el proceso de razonamiento y luego dejarlo ya como zanjado, solucionado, determinado. Dice, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Porque aquí es como empezar a justificar las conductas que uno antes tenía. Dice, el que hurtaba, entonces no hurte más, sino trabaje. Aquí la persona, la honestidad, ¿verdad? Tiene que trabajar en su vida, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Primero dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y aquí hay algo importante, porque primero que todo está el principio que dice de la abundancia de la boca, ¿cierto? Habla de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Así que la persona siempre estará hablando lo que hay en su corazón, ¿ya? Pero cuando dice ninguna palabra corrompida, entonces es un proceso que uno tiene que estar trabajando en la reconciliación constantemente. Pero también hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que los garabatos también son palabras violentas, son parte de la violencia de este mundo, ¿ya? Y la corrupción, ¿ya? La palabra corrompida, habla todo, estar uno dándole lugar, ¿cierto?, a doctrinas, ¿ya?, o ideas, o pensamientos, o investigaciones de la ciencia, ¿ya?, y uno creyendo que uno está hablando verdad porque lo investigaron los científicos, porque hicieron los investigadores, ¿verdad?, porque analizaron y miraron con el microscopio e investigaron a fondo de qué se trataba, y entonces eso es corrompido. Uno empieza a hablar lo que corrompe al mundo, uno lo empieza a hablar también. Uno también tiene que tener en cuenta que uno puede estar hablando cosas que corrompen. Así que uno tiene que tener cuidado en ese aspecto. Ve lo que sea para la necesaria edificación, lo necesario que tiene que tener una base sobre la cual lo que uno está hablando. Dice, a fin de dar gracias a los oyentes, a fin de que todos se vean en esto beneficiados. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí, no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis a la razón que está trabajando con la ley, porque a veces la razón se frustra, ¿ya? A veces cuando no logra los objetivos, o cuando sucede algo en la familia, o cuando los negocios no van bien, o cuando las deudas lo abruman, o cuando un accidente, ¿verdad? Hay un montón de circunstancias por las cuales la razón puede entristecerse, ¿verdad?, verse colapsada en un momento. Y por eso Dios dice, mira, no le den ese lugar, sino que tengan siempre la esperanza, porque son pruebas con las cuales uno va pasando en la vida, sea de la índole que sea la prueba, pero son pruebas a las cuales Dios los somete para nuestro propio crecimiento.
Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Pero ¿de qué manera se pueden quitar todas estas cosas de uno? ¿Cómo logramos? ¿Cómo logramos desprendernos de todo esto que a veces lo hemos traído por años y a veces lo traemos como herencia de la familia? Y cuando hablando de amargura, enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, hablando aquí lo mete todo en un solo paquete, y esto hay una sola manera, ¿ya? Una sola manera de limpiar todo eso del corazón, y es mediante la reconciliación. Por eso dice quítense, por eso aquí, porque quienes entienden la ley saben de qué se trata. ¿Cuál es la mejor manera? Entonces es mediante la reconciliación, ¿ya? Y mediante la razón que ahora empieza a mirar, a percepcionar la realidad con una conducta y una actitud de amor, de misericordia, cuando uno entiende en la ley lo que es la creación, lo que es el plan de Dios, lo que son las pruebas, lo que son todo a lo cual uno es sometido. Así que esa es la mejor manera de sacar todo esto. Dice, antes sed benignos unos con otros, benigno aquí la calidad de bueno, ¿ya? Unos con otros, dice, misericordiosos, perdonando unos a otros, ya soltando esas cargas de opresión, ¿verdad? No, aquí yo le hice un favor a esa persona, entonces la persona tiene que, ahora yo voy a cobrar ese favor, ¿verdad? La persona se siente comprometida, uno anda comprometiendo a medio mundo, ¿verdad? Aquí esta forma, yo dice, perdonando unos a otros, aquí soltando esas cargas de opresión, soltando esa forma de imponer, esa forma de andar comprometiendo a los demás o disponiendo de los demás, ya dejando todo aquello, soltando todo aquello que nos oprime. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También los perdonó. Aquí todo un sistema pesado, un sistema muy pesado de llevar. Sin embargo, Dios lo pasó por alto, ¿cierto? Y nos liberó mediante el mensaje de la verdad. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados, comportándose aquí de la misma manera, con los mismos valores, con la misma enseñanza y con todo lo que, y con esa actitud de amor que debe de desarrollarse dentro de nosotros. Aquí vamos a ir aquí al capítulo 5 de Efesios. Aquí en Efesios del 1 al 20. Aquí del 1 al 20. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Estamos en el capítulo 5, versículo 1. Y el versículo 2 dice, y andad en amor. Aquí, esa es la conducta que debe de prevalecer, porque parece que cuando uno dice andad en amor, no quiere decir que lo que nos rodea, ¿verdad? Uno le hará mucho bien a lo que a uno lo rodea, y entonces uno les dará esa conducta de amor, ¿verdad? Como si los escenarios de pruebas necesitaran de eso. Y si bien hace bien a los escenarios de prueba, pero mayormente es uno el que tiene que desarrollarse, ¿cierto? Es el desarrollo racional, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar mirándose hacia adentro, porque si uno cree que uno está haciendo bien a los demás y uno está siendo bueno con los demás, se equivoca. Tiene una percepción equivocada del camino de Dios. El camino de Dios trabaja hacia adentro. Y lo que hacemos, lo hacemos por nuestra necesidad, no por la necesidad que tienen los demás.
Por eso dice, andad en amor. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí ya hemos visto cuando Jesucristo se entregó, ¿verdad? Aquí y logró llegar a la meta de la santidad, entonces es un olor fragante para Dios. Aquí Dios puede oler el corazón de las personas. Dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y aquí quería aclarar un punto de la fornicación, porque el otro día yo hablaba sobre este punto, y la fornicación, ¿cierto?, es la adicción al sexo, ¿ya? Pero esa no es la definición completa, ¿ya? Aquí uno tiene que darse cuenta, o sea, porque uno puede estar casado, ¿verdad? Y uno puede ser adicto al sexo con la esposa, ¿verdad? Y uno puede decir, pucha, yo también soy adicto al sexo, entonces yo también soy fornicario. No es así, porque aquí la fornicación, ¿cierto?, es la adicción al sexo, ¿ya?, y que a la persona le da lo mismo con quien sea. En eso consiste la fornicación. La fornicación es solamente darse el placer a su propio cuerpo. Entonces, no importa quién sea, lo importante es satisfacer sus deseos carnales. Mientras que la persona que está en matrimonio, ¿cierto?, ama a su esposa y la esposa ama a su marido, y entonces ambos se unen en la relación, ¿verdad? Y les gusta estar juntos continuamente, pero eso no quiere decir que sean fornicarios. Puede ser la adicción del uno al otro, ¿verdad? Tengo la adicción a mi esposa, soy adicto de mi esposa, ¿cierto? Pero porque la ama. Acá la fornicación es sin amor y da lo mismo con quien sea, ¿verdad? Es la relación sin amor. Por eso la fornicación es muy distorsionada, aquí muy distorsionada y muy centrada, aquí muy centralista. Una persona solamente velando por sus propios intereses. No le importa si la persona que va a estar, ¿cierto?, la fornicación, la persona que es adicta a la fornicación, no le importa si la otra persona es feliz o no es feliz. Aquí lo que importa es que la persona logra sus objetivos de alimentar su propio vicio. Dice, o avaricia, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ¿verdad? Tampoco es para uno estar conversando, ¿verdad?, estos temas, que son temas de perversión de este mundo. Dice, ni palabras deshonestas, aquí hablando de las insinuaciones, hablando de todo aquello que es del doble sentido, hablando de los garabatos también y todo eso, ni palabras deshonestas, ni necedades, hablando ahí entre el garabato, dice, ni truhanerías. Aquí dice que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Aquí veamos las truhanerías, ¿ya? Aquí siempre me gusta revisarlo con ustedes en el diccionario, aquí para que ustedes lo verifiquen también. Aquí veamos el aspecto truhanerías. Aquí dice, veamos el truán aquí. Dice, dicho de una persona sin vergüenza, que vive de engaños y estafas. Una persona que
anda siempre engañando y estafando a los demás, ¿verdad? Aquí, como dice, sin vergüenza. Dice, dicho de una persona que con bufonadas, gestos, cuentos o patrañas procura divertir y hacer reír. Aquí también está esta persona, y aquí le llaman, usan una palabra ahí también que no recuerdo en este momento, pero aquí también las truhanerías, entonces también se presta esta forma liviana de ver la vida, ya esta forma liviana de aquí estrionismo, ¿no? Le llaman estrionismo. Esta palabra también es una persona histriónica. Aquí veamos si es lo mismo. Aquí histrionismo, aquí conjunto de las personas dedicadas a este oficio, afectación o exageración expresiva propias del histrión. ¿Ya? Aquí el histrión entonces es un actor teatral que dice personas que se expresan con afectación o exageración propia de un actor teatral, hombre que representaba disfrazado en la comedia. Es muy parecido el histrionismo aquí a como le llaman a veces a estas personas que practican la truhanería, pero lo disfrazan, ¿ya? Esto para que aparecer como si fueran personas muy interesantes. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ve? En esa condición, ¿cierto? Del fornicario, del inmundo, del avaro, ¿ya? Aquí no puede crear, ¿cierto? O sea, en esa condición hay que entender que la persona en esta condición no puede, ¿ya? Alcanzar las promesas, ¿ya? La persona posible, nadie puede venir a este mundo y decir, mira, yo me voy a dedicar a pasarlo bien, me voy a dedicar aquí, pero cuando esté ya más adulto, más viejo, ya más maduro, entonces voy a entrar a la iglesia y entonces voy a ser un santo, ¿ya? Pero lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, como dicen, ¿eh? No, esa es una actitud, la persona se autoengaña a sí misma, la persona se autoengaña a sí misma, ¿ya? Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que el hombre se engaña a sí mismo. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Aquí no. A los hijos, entonces le habla aquí, no sean partícipes con ellos, dejen que el mundo siga su marcha aquí y que cada cual haga lo que quiera aquí, pero nosotros que ya tenemos contacto con la ley de Dios y estamos avanzando aquí, no tener que contaminarse con el mundo. Aquí nos pilló ya el tiempo, veníamos muy entusiasmados. Aquí entonces quedamos en el capítulo 5, versículo 7, ¿ya? Y ahí entonces en la próxima entrega vamos a estar aquí terminando el libro de Efesios, ¿ya? Aquí y comenzando ya el próximo libro que es Filipenses. Así que con todo esto que hemos aprendido sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, entonces nos vemos en el próximo video.